Bueno, entonces creo que podemos empezar, ¿verdad? Entonces, buenas noches con todos. Espero que estén bien. Eh, Vamos a dar continuidad pues a lo que habíamos empezado, ¿no? Hablamos sobre solubilidad de manera muy general. Hablamos sobre solución insaturada, una solución saturada y una solución insaturada, sobresaturada, disculpe. Eh, Hicimos un pequeño recorderis de lo que habíamos visto, así, muy breve. Y bueno, la idea, digamos, de estas primeras clases con esto es como recordar temas, ¿no? Entonces ahorita empezamos como con química, que es los componentes. Si recuerdan la primera clase, pues hay unos componentes, ¿no? En la prueba de ciencias naturales, en la prueba saber, hay unos componentes, que son el componente químico, el componente físico, el componente biológico, y el otro componente que es ciencia, tecnología y sociedad, ¿no? Esta es nuestra cuarta clase, Valeria. Entonces estamos recordando los componentes, en este caso el componente químico. Yo creo que después de esto miraríamos algo que es química orgánica, que es pues, muy importante y en muchos casos no las miran. Y después de eso ya podemos pasar a física, ¿no? O bueno, ahí miramos cómo sería. Dependiendo también de mi tiempo, creo que muy probablemente no vamos a poder continuar igual porque algunos estudiantes van a pagar clases particulares aparte, entonces pues tengo que dictarlas como aparte, ¿no? Me conviene más. Recuerden que los aportes pues son voluntarios y los pueden hacer a través de los datos que aparecen en la descripción del grupo, ¿no? Hasta ahora realmente nadie ha hecho un aporte, creo que una persona nomás hizo un aporte. Entonces no hay problema si no lo pueden hacer, pero pues también está en ustedes, ¿no? A ver qué más les cuento. Entonces, para los que son nuevos, no sé si hay gente nueva aquí. Si hay gente nueva, sería bueno como conocerla, ¿no? Como levantar la manito o algo, no sé, como mencionaron en el chat, que esta es su primera clase o algo por el estilo para hacerme una idea, ¿no? De quiénes son nuevos. La idea de las clases es que ustedes pueden preguntar absolutamente todo, ¿no? Valeria, vale, bienvenida, Valeria. ¿De dónde eres? ¿Cómo te enteraste de la clase? Buenas noches, me enteré por una amiga que me lo recomendó y soy de Nariño. Ah, bueno, vale, excelente. Bienvenida. Nada, entonces la idea es que aquí en las clases pueden preguntar absolutamente todo, no hay ningún problema. Aquello que no recuerden, que no entiendan, que no hayan visto, lo que sea, pues para eso estamos, ¿no? Preguntan absolutamente todo. Y estamos haciendo un recorderis y enseñando de una manera un poco diferente cómo desarrollar pruebas a ver. Entonces, solo por mencionarlo nuevamente, una cosa es saber y otra cosa es saber hacer el examen, ¿no? Entonces estamos recordando temas que corresponden al saber, corresponden al tener idea de qué es lo que me preguntan, ¿no? Pero vamos a ir también al saber hacer, ¿no? Al saber hacer el examen. Y el saber hacer el examen es practicar haciendo ejercicios, pues pruebas, saber, ¿no? Esa es. La idea sí, James, la idea es que conmigo miremos también matemáticas, ¿no? Si nos queda, pues, si nos queda tiempo, ¿no? Esa sería la idea. Muy probablemente, les voy comentando como pues de una vez, muy probablemente se va a abrir un grupito de algunos estudiantes que querían como avanzar más y tener clases como más, más de seguido, ¿no? Son clases particulares, pero entonces dependiendo de cuántos haya, se va a cobrar, o es muy barato, se va a cobrar o 5,000 o 10,000 pesos por hora, pero dependiendo de cuántos quieran, ¿no? Si alguien de aquí está interesado, me puede escribir al interno y, y yo le doy la información, o por lo menos lo anoto para saber cuántos están, porque ya algunos estudiantes me contactaron para que lo hagamos así, ¿vale? Igual esas clases, mientras tenga el tiempo, van a continuar, ¿no? Estas de aquí de aporte voluntario, no se preocupen. Bueno, listo, entonces vamos a esta pregunta que fue lo último que miramos ayer, ¿verdad? Entonces vamos a leerla conjuntamente y vamos a recordar. Estas preguntas realmente yo las coloqué aquí a manera de recordar y a manera de mirar, digamos, temas, ¿listo? Esa es la idea de aquí, ¿listo? Bueno, entonces, sí, Valeria, ¿no estás en el grupo de WhatsApp, Valeria? Igual te voy a dar el número aquí y yo te envío el grupo de WhatsApp y ahí, pues igual en el grupo estaba mi número, ¿no? Ahí, listo.
Entonces, vamos a leerlo. Dice, la solubilidad indica la máxima cantidad de soluto que se disuelve en un solvente a una temperatura dada. En la gráfica se ilustra la solubilidad del soluto X en el solvente Y en función de la temperatura. ¿Listo? Cada vez que en la prueba saber haya gráficas, tengo que mirar esa gráfica y entender qué significa esa gráfica. Me están diciendo, se ilustra la solubilidad del soluto X en el solvente Y en función de la temperatura. Entonces el eje Y, miren, es solubilidad. Y miren lo que aparece en el eje Y. El eje Y dice gramos de X en cada 100 de Y. Por eso dice solubilidad del soluto X en el solvente Y, ¿verdad? O sea, ¿cuántos gramos de X se disuelven por cada 100 de Y? ¿Y qué hay en el eje X? En el eje X está la temperatura. Resulta que la solubilidad, ¿sí?, cambia o se ve afectada por la temperatura. Según esta gráfica, ¿qué es lo que ocurre? Que a mayor temperatura, la solubilidad es mayor. ¿Por qué? Si yo estoy a 0, por ejemplo, a 0 aquí, la solubilidad es 10. 10 gramos de X en 100 de Y. Si yo estoy a 20, la solubilidad es 15, ¿verdad? Serían 15 gramos de X por cada 100 de Y, ¿ya? Entonces, lo que podemos mirar en esta gráfica es que cuando aumenta la temperatura, pues la solubilidad también aumenta. ¿Listo? Ahora, dice, la solubilidad de X en Y a 20 grados Celsius es muy simple, ¿no? Entonces lo acabo de decir, ¿no? Vamos a ver a 20. ¿Cuánto es en 20? En 20 la solubilidad es ¿cuánto? 15 gramos de X por cada 100 de Y. O sea que a 20 es 15 gramos de X por cada 100 de Y. La respuesta es, ¿cuál? A, B, C o D. Fácil, ¿no? ¿Sí todos? ¿Me siguen o no? ¿Están conmigo? Estamos en algo muy simple todavía, ¿no? Si están conmigo, ¿no? Por ahí confirmen sí, algo digan. Bueno. Perfecto. Entonces, pues la respuesta sería A, ¿no? 15 gramos de X en cada 100 de Y. ¿Listo? Esa sería la respuesta. Solo es mirar la gráfica. Ahí no hay que hacer nada, ¿verdad? Solo mirar la gráfica para recordar. 2. Es válido afirmar que al mezclar 15 gramos de X con 100 de Y se forma una. Miremos algo bien importante. Es válido afirmar que al mezclar 15 con 100, o sea, lo que está aquí, ¿no? En 100, 15 exactamente, o sea, aquí 15. Se forma una, dice, solución a 10. B, mezcla heterogénea a 20, solución a 40, mezcla heterogénea a 30. Miren que hay dos tipos de respuestas, otra vez, ¿no? Lo que habíamos mirado antes. Hay una que dice solución y hay otra que dice mezcla heterogénea, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Cuando me hablan de solución, recuerdan que habíamos dicho que el licor sí es una solución, ¿no? Pero no una solución a tus problemas, sino una solución química. ¿Y por qué, digamos, el licor sí es una solución, ¿no? Si estamos en Nariño, acá toman aguardiente Nariño. Si están por allá, no sé, en otro lugar, pues tomarán aguardiente antioqueño, lo que sea. Ese aguardiente, ese licor, sí es una solución química. ¿Y por qué es una solución química? Porque es una mezcla homogénea. Yo cuando cojo una botella de licor, de cualquier licor, yo miro una sola cosa. Yo no sé en dónde está el agua y en dónde está el alcohol. Yo no distingo sus componentes. Yo solo miro una cosa. Por lo tanto, es una solución o una mezcla homogénea. Es decir, que las respuestas tienen que ver con mezclas homogéneas, que serían las soluciones, y mezclas heterogéneas. Homogéneas, que se mira una sola cosa, es decir, que todo se disuelve. Heterogéneas, que no todo se disuelve, sino que queda parte sin disolver, y por eso yo distingo los componentes, ¿no? Si yo agrego demasiada sal en un vaso con agua, ¿sí? Entonces yo voy a mirar la sal que no se disolvió, que se va al fondo, yo la distingo, por lo tanto es una mezcla heterogénea. ¿Listo? Entonces miremos, dice que es una solución a 10 grados Celsius. ¿Cuánto agregaron? Agregaron 15. Miremos a 10 grados Celsius. Esto es 10. ¿Cuánto se disuelve a 10? A 10 se disuelve más o menos esto, ¿no? ¿Cuánto es esto? Más o menos 12. ¿Me siguen o no? Entonces, ¿se disuelven todos los 15 o no se disuelven todos los 15? No se disuelven. Si no se disuelven, ¿es una mezcla homogénea o es una solución? Si no se disuelven todos los 15, significa que si aquí es 12, 3 quedaron sin disolver, ¿no? Si 3 quedaron sin disolver, esos 3 se miran. O sea que una mezcla homogénea no puede ser. O sea que no puede ser una solución a 10. ¿Por qué? Porque hay 3 que se van a mirar. Es una mezcla heterogénea. O sea que la A no es descartada. Fácil, ¿no? Siguiente, miremos la B. Dice mezcla heterogénea a 20. Miremos a 20.
¿Cuánto se disuelve a 20? A 20 se disuelven exactamente 15. ¿Y cuánto le agregué? Según el enunciado, le agregué 15. ¿Se disuelven todos entonces? Pues sí, porque a 20 se disuelven 15 y le agregué 15. Por lo tanto, tengo una mezcla heterogénea o una solución. O sea, una mezcla homogénea. Recuerden que mezcla homogénea y solución es lo mismo, ¿no? ¿Qué tengo? Tengo una solución, porque a 20 se disuelven todos los 15, es decir, que todos se disuelven. Yo no puedo ver dónde está lo que agregué y el agua, ¿verdad? O lo que tenga allí, o el Y en este caso. Entonces, no es una mezcla heterogénea, descartado. Ahora, C, solución a 40. ¿Qué significa solución a 40? Solución a 40 significa que todo se disuelve, todo se disuelve, ¿ya? Miremos a 40. ¿A 40 cuánto se disuelve? A 40 se disuelven 25, ¿verdad? Pero yo agregué ¿cuánto? Yo agregué solo 15. Entonces, ¿se disuelven todos los 15 o no? Claro, se disuelven todos los 15 porque a 40 alcanzo a disolver 25, pero yo solo agregué 15. Entonces, como se disuelven todos, estoy hablando de una mezcla homogénea o una solución. Así que la respuesta es la C. ¿Me hice entender o no? ¿Fui claro? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? Listo, perfecto. Ahora sí, la siguiente, por favor, la leen ustedes, ¿ya? Y me dicen cuál sería la respuesta. La A, la B, la C o la D. En el chat. Más o menos tendrían que gastarse 2 minutos para hacer eso, ¿verdad? Bueno, solo he recibido respuesta de Juliet y Yalid. ¿Qué pasó con el resto? No tienen ni idea. Si no tienen ni idea, simplemente colocan ahí, ¿no? No sé por dónde, no la entiendo.
no sé lo que me preguntan, no pasa nada, o sea, esa es la idea, ¿vale? O sea, no hay ningún problema si usted no sabe la respuesta. Lo importante es que lo intente y que yo sepa que usted está ahí, ¿no? Que está intentándolo. ¿Listo? Si yo sé que usted está ahí y está intentándolo, pues bien, excelente, esa es la idea, ¿no? Listo, bueno, no pasa nada, ¿no? Listo, Valeria, Alejandra, Daniela, no pasa nada. Entonces vamos a leerlo con calma y vamos a darnos cuenta de qué es lo que nos dicen. Bueno, dice, a 40 grados Celsius, una solución, miren, a 40 grados Celsius, una solución. O sea que inicialmente a 40, ¿qué era? Era una solución. O sea, cuando tenía 40 grados Celsius era solución, o sea que era una mezcla que homogénea. ¿Sí me hago entender? Porque dice que a 40 una solución. Pues si a 40 una solución significa que era una mezcla homogénea, o sea que todo se disuelve. Contiene una cantidad desconocida de X en 100 gramos de Y. Desconocida de X en 100 gramos de Y. Si estaba a 40 y era una solución, entonces miren 40, aquí está 40, ¿no? Aquí. ¿Cuánto se disuelve a 40? A 40 se disuelve en 25. Yo sé que si era una solución tiene que haber de 25 para abajo, porque son los que se disuelven. 30 no puede haber, por ejemplo, o más a 25 no puede haber. ¿Por qué? Porque no se disuelve, y si no se disuelve sería una mezcla heterogénea, no una mezcla homogénea. O sea que esta primera parte, si yo leo con calma, ya me dice que la respuesta tienen que estar de aquí para abajo, o sea, de 25 hacia abajo. Pues según eso, todas serían, ¿no? O sea, hasta ahí no he hecho nada, pero me doy una idea de qué significa, ¿verdad? Ya sé que era una solución. Dice, listo. Contiene una cantidad desconocida de X en 100 de Y. Listo, ya. Se disminuye gradualmente la temperatura de la solución hasta cero. Ojo, bajaron de 40 a cero, entonces llegaron hasta acá, a cero. De la solución hasta cero. Entonces si yo pienso, estaba en 40 y en 40 no sé cuánto tenía, pero llegué a cero. A cero, ¿cuánto puedo disolver en cero? En cero puedo disolver 10, ¿sí o no? Si yo subo, disuelvo 10. No sé cuánto tengo realmente, pero yo sé que lo máximo que puedo disolver a cero es 10. Eso es lo que yo sé, lo máximo. Ahora dice, se disminuye gradualmente la temperatura de la solución hasta cero, ¿verdad? Ahora, a ver Valeria, pero esa gráfica sí sería válida o de esa pregunta ya que nos dice que se disminuye hasta cero. Sí, claro, mira, aquí está el cero, ¿no? El cero sería el punto aquí, ¿no? Aquí, entonces, en cero se... No, perdón, pero no debería ser una gráfica decreciente, por lo que dice que disminuye de cero. No, O sea, él está hablando de la temperatura, Valeria. O sea, aquí lo que están hablando en el ejercicio es que estaba a 40, o sea, estaba aquí en 40. ¿Y qué pasó? Claro que sí, o sea, sí es descreciente en el sentido de que yo empiezo aquí en 40, eso es lo máximo que puedo disolver. Pero cuando bajo a cero, que mira, estoy bajando, estoy, digamos, en ese, si voy hacia atrás sería decreciente, pero digamos, la gráfica como tal es creciente, ¿no? Pero si yo voy hacia atrás, ¿qué ocurre? Pues voy disminuyendo. ¿A cuánto? Hasta 10 llego. ¿Por qué? Lo que me están diciendo es, la gráfica lo que me dice es que tengo temperatura y solubilidad, ¿no? O sea, ¿cuánto se disuelve en función de la temperatura? Por ejemplo, a cero se disuelve 10, a 20 se disuelve 15, a 30 se disuelve en casi 20, a 40 se disuelve en 25. Me están diciendo que tenían una solución a 40, o sea que yo tenía de 25 hacia abajo, no sé cuánto, pero tenía de 25 hacia abajo porque era una solución. Y luego le bajaron la temperatura hasta cuánto, hasta cero. Yo sé que en cero lo máximo que puedo disolver es cuánto, 10. Eso es lo único que sé. Eso significa que bajaron la temperatura, ¿no? No cambia toda la gráfica, sino que miras la misma gráfica porque la gráfica te dice qué es lo que ocurre. ¿Sí me hago entender, Valeria, o no? Sí, algo mejor, bueno. sí, gracias. Igual, bueno, igual ahorita que lo miremos con el resto del enunciado ya queda claro, ¿verdad? ¿No? Dice, bueno, se disminuye gradualmente la temperatura de la solución hasta cero. Ahora, con lo cual se obtienen 10 gramos de precipitado. Miren, o sea, bajaron hasta aquí, ¿verdad? Y obtuvieron 10 de precipitado. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un beaker, ¿verdad? Este es un beaker. Ahí estaba disuelto algo, no sé cuánto, ¿verdad? Pero había disuelto X, no sé cuánto. Y estaba a 40. Este de 40 lo bajé a 0. Y cuando lo bajé a 0, acá abajo, acá, apareció un precipitado. Como cuando ustedes agregan mucho azúcar a un jugo y se va al fondo. Eso significa precipitado. O sea que cuando le disminuyeron la temperatura, acá abajo apareció algo. Eso es lo que me están diciendo. ¿Cuánto? Apareció 10.
A partir de esto, es válido afirmar que la solución contenía inicialmente. ¿Cuánto contenía inicialmente? ¿Cuánto? Entonces, yo sé que estos 10 con seguridad los contenía. ¿Por qué? Porque aparecieron. O sea, esos estaban, como sea, tenían que estar. Pero ¿cuánto más había? ¿Cuánto más había? Miren, la clave está aquí. Se disminuye gradualmente la temperatura de la solución hasta cero. O sea que cuando llegan a cero, aún puedo considerar a cero como una solución. Para que sea una solución, antes de que precipite, tiene que estar todo disuelto. ¿Y cuánto puede disolver a cero? A cero puede disolver 10. O sea que hay 10 gramos que están disueltos más 10 gramos que, ¿qué? Que precipitaron. O sea que ¿cuánto hay en total? ¿Sí me hago entender? ¿Sí o no? Profe, entonces lo demás sería relleno ¿Cuál demás? No, de lo la demás te sirve. pregunta. Pues esa parte, porque No, mira, justo lo no demás. miraríamos cómo Ajá. inicia, sino teniendo en cuenta más la parte final. Claro, claro, ¿por qué? O sea, tú dices, ¿te sirve para qué te sirve esta vaina? Te sirve para saber que más de 25 es imposible, porque a 40 lo máximo es 25, ¿verdad? O sea, eso, para eso te sirve. Entonces puede ser 25, 20, 15 o 10, pero pues todas esas son las respuestas, así que digamos que no me ayuda mucho, claro que no me ayuda, porque las respuestas están ahí, ¿no? Entonces voy acá abajo y digo, bueno, si llegó a cero, ¿cuánto está disuelto? A disuelto están 10. Y aparte precipitaron 10, o sea que hay 10 disueltos más 10 precipitados. O sea que hay cuánto? 20. ¿Sí me hago entender o no? ¿Sí? Perfecto, listo. Entonces la respuesta sería 20. Y ya entendimos un poquito más cómo analizar estas gráficas. Igual hay más gráficas de esto en la siguiente diapositiva. Vamos a intentar mirar, bueno, cómo se analizan. ¿Listo? Con la siguiente ya queda un poco más claro. Esta, ¿cuál creen que sería la respuesta? Este de aquí es KNO3, este de acá. Este de aquí es NaCl, por si acaso, ¿listo? KNO3 y NaCl. Este dice gramos de soluto en 100 gramos de agua, dice acá. Y ya, ¿cuál sería la respuesta según ustedes? 2 minutos. A ver, rapidito.
Bueno, ¿qué pasó con los demás? Nadie ha respondido. Si están ahí, ¿están prestando atención o no? ¿Qué pasó? No tienen idea, más o menos. No se les ocurre nada. Cuéntenme. Si no, no pasa nada, ¿no? O sea, la idea es que, pues por lo menos participemos, para que así yo me dé una idea de qué es lo que ocurre. Entonces, miremos. No se preocupen, no es complicado. O sea, esta vaina es bien fácil. Miren. Primero, cada vez que tenga una gráfica, analizar bien qué tengo en el eje Y y qué tengo en el eje X. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo en el eje Y? Gramos de soluto por cada 100 de agua. O sea, solubilidad. ¿Cuánto se disuelve? Eso es lo que tengo en el eje Y. ¿Sí? Gramos de soluto en cada 100 de agua. Y en el eje X otra vez, temperatura. ¿Por qué? Porque la solubilidad depende de quién? De la temperatura. ¿Verdad? Entonces tengo solubilidad en el eje Y temperatura en el eje X. O sea, gramos de soluto en cada 100 de agua y temperatura en el X. Ahora, ¿a qué corresponde cada gráfica? A dos compuestos diferentes. El de acá es nitrato de potasio, una sal. Y el de acá es cloruro de sodio, otra sal. ¿Listo? Nitrato de potasio es KNO3 y esta es NaCl. Ya. ¿Qué miramos? Miren que la sal, mientras aumenta la temperatura, como que aquí empieza a bajar un poquito, ¿no? Y después sube, pero sube muy poco. Es decir, que la solubilidad de la sal aumenta muy poco ¿con qué? Con la temperatura. No es una cosa así, ¿no? Muy grande lo que aumente. O sea, no importa si yo lo caliento mucho el agua, la sal no se va a disolver más. Eso es lo que me están diciendo, ¿ya? Aunque yo caliente mucho el agua y le eche sal, no se va a disolver más. Va a disolver un poquito más solamente, pero no realmente harto, ¿verdad? En cambio, para el KNO3, que es este de acá, el KNO3, si yo aumento la temperatura, pues sí se va a disolver muchísimo más, porque miren que sube de una. ¿Sí me hago entender o no? Eso es lo que me dice la gráfica y lo que ustedes debieron mirar en la gráfica antes de ir a las preguntas, digamos, antes de ir a entender, bueno, ¿para qué me sirve esa gráfica? ¿Ya? Miremos, se preparó una mezcla de sales, una mezcla, ¿verdad? O sea, varias cosas, utilizando 90 de KNO3 y 10 de NaCl, o sea, usaron 90 de ese de acá usaron 90, ¿verdad? Y de este usaron 10. Esta mezcla se disolvió en 100 gramos de agua. Ojo, esta mezcla se disolvió en 100. La mezcla, ¿no? Toda la mezcla se disolvió en 100 gramos de agua. Y se calentó hasta 60. Miren, hasta 60, o sea, solo hasta aquí, ¿verdad? Luego se dejó enfriar gradualmente hasta cero. Otra vez, se calentó hasta aquí y se lo dejó enfriar hasta aquí. Hasta cero, ¿verdad? Es probable que al final del proceso, ¿qué ocurrirá al final del proceso? Miremos, a cero grados Celsius, ¿cuánto se disuelve de NaCl? De NaCl se disuelve en 34.2, ¿verdad? ¿Y cuánto agregué de NaCl? Agregué 10. ¿Se disuelven todos los 10 o no entonces? ¿Qué dicen ustedes? Si me hago entender, miren, lo calenté a 60, no importa que lo haya calentado a 60. Ahora miro el final, miro porque ya lo enfrié, por así decirlo, ¿no? O sea, ya disminuí la temperatura hasta cero. ¿Qué pasó al final en cero? En cero, miro qué ocurre en cero. En cero, de NaCl se disuelve en 34.2, que es el número que está aquí. Y de KNO3 se disuelve en 12.1. Pero resulta que de NaCl agregué 10. ¿Y cuánto se pueden disolver? Se disuelven 34. O sea que todos los 10 se disuelven. No voy a tener parte que me quede sin disolver de NaCl. O sea, no voy a tener precipitado de NaCl, ¿verdad? Pero de KNO3, ¿cuánto agregué? Agregué 90. ¿Y cuánto se puede disolver de KNO3? Solo 12. O sea que por ahí hay un 78 prácticamente que se queda sin disolver, que no se puede disolver. ¿Por qué? Porque solo se disuelve en 12. O sea que lo que va a ocurrir es que va a haber un precipitado. ¿De quién? De KNO3. O sea que la respuesta es ¿cuál? ¿Sí me hice entender o no? ¿O quedamos iguales? Alejandra, ¿con eso algo mejor o no? ¿O qué cosa exactamente es la que no se entiende? Listo, Caroline, Juliet, la D, sí, exactamente. ¿Pero quedó claro para el resto? Alejandra, Valeria, bueno, todos. Exactamente, Vanessa.
¿Listo? Entonces, bueno, ya con eso creo que queda un poco más claro. Bueno, igual hay más ejercicios que les voy a dejar por allí para que ustedes puedan practicar y si hay alguna duda en la clase las podemos, ¿no? Mirar. Antes de continuar con este tema, les voy a enviar a los grupos, ¿listo? De WhatsApp. ¿Quién aquí no está en los grupos? ¿Alguien no está en los grupos? Alguien que no esté en los grupos o todos están en los grupos. ¿Sí? O sea que si yo envío un material allí, todos están y todos pueden... No, pues lo importante es que estén en algún grupo, ¿no? Hay uno que se llama Ciencias Naturales 1 y Ciencias Naturales 2. Y hay otro que es el de Telegram. Pero el de Telegram, como no se unió nadie, no lo estamos usando. Solo los de WhatsApp estamos usando. ¿Listo? Lo importante es que estén en alguno de los dos. Bueno, entonces creo que todos están. Si todos están, entonces lo que voy a hacer es enviarles, ¿listo? Una información. Bueno, allí, para que ustedes puedan estudiar, ¿vale? Entonces les voy a enviar unos textos, unas preguntas tipo IFEX y con eso ustedes pueden prepararse. Solo un segundo, los busco aquí. Por ahora resuelvan esta. Bueno, ya lo envié, ¿no? Para que por favor lo descarguen y para la próxima clase resolvemos dudas de eso, ¿no? Por haber alguien preguntaba algo, ¿no? Si no entendemos podemos escribirle en la clase, o sea, en la próxima clase traen todas las dudas, no entendí la pregunta tal por tal cosa y ahí la resolvemos, ¿listo? Esa es la idea. Les voy a enviar también por ahora, ustedes pueden resolverlas todas, pero yo les voy a decir qué preguntas, qué números de allí, ¿listo? Del PDF que les acabo de enviar. Qué preguntas es las que vamos a discutir. O sea, si de esas preguntas usted no entiende alguna, de esas discutimos. ¿Por qué? Porque hay preguntas que tienen que ver con física, con biología, que aún no hemos abordado los temas y por esa razón pues aún no estamos preparados para abordarlas, ¿no? Si usted las quiere desarrollar de una vez, pues la hace. Pero las discutimos luego, ¿listo? Las que tengan que ver con física y eso. Bueno, ¿todo claro? ¿Sí? Bueno, antes de terminar, demos como la introducción a lo que se llama química orgánica, ¿no? Química orgánica. Entonces eso es un tema, digamos, que lo miran muchísimo en los colegios y en la prueba saber está saliendo mucho últimamente y no lo aprenden muy bien o a veces no lo miran, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, ¿no? Hay mucho material, Valeria, yo tengo muchísimo, digamos, esos que les envié son de una empresa que se dedica a hacer las pruebas a ver, ¿no? O sea, el Estado le paga a esa empresa, listo, no les digo el nombre porque esta clase es grabada, ¿no? Esta clase queda grabada y se sube a YouTube, pero el Estado le paga a esa empresa para hacer las pruebas a ver, cosa que hay varias de esas preguntas que están filtradas en internet y yo lo que hice fue sacarlas porque esas son preguntas reales, ¿no? De la prueba a saber. En internet también están filtradas pues muchas preguntas, ¿no? Si alguien de ustedes tiene lo más nuevo y quiere compartirlo y quiere que lo desarrollemos aquí, pues con gusto lo envía y lo desarrollamos, ¿no? Entonces, ahora al grupo también les envío las clases grabadas, las clases anteriores. Apenas estamos subiendo como que algunas cosas, ¿no? No es algo muy viejo tampoco. Entonces, allí pueden ponerse al día con las clases. Si alguien tiene material, como les digo, quieren compartirlo, genial. Igual yo tengo muchísimo, ¿no? Y pues tengo bastante nuevo también. Pero si pues alguien tiene extra, también no pasa nada, ¿no? Y lo desarrollamos aquí. Por ahora vayan desarrollando esas. Y al final, la idea después de mirar todos los temas es que nos pongamos a desarrollar solo preguntas,
si nos da el tiempo, solo preguntas, ¿sí? Y de las últimas pruebas a ver. De las que están filtradas en internet hay muchísimas, muchísimas. De las últimas pruebas a ver. Últimas, las últimas, ¿sí? Entonces, y sepamos, bueno, porque eso sí, si usted se está enfrentando realmente a la verdadera prueba, ¿no? Que es la idea, ¿listo? Bueno, entonces hagamos una introducción. No entendí, Alejandra. Profe, por favor. O sea, profe, Ajá, o sea, dime. profe, que si puede hacer el favor de volver a explicar la anterior, que no la entendí bien. O sea, no comprendí lo último de la anterior pregunta, antes de comenzar el nuevo tema. Ah, bueno, sí, no hay problema. O sea, esta pregunta dices tú. ¿Sí? ¿Esta? Mi profe no está compartiendo pantalla. Ah, perdón, cierto, tienes toda la razón. Un segundo. Ya. Ahora ya. Esta pregunta, ¿verdad? Sí, esa, por favor. Sí, claro, no hay problema. Esa es la idea, que me digan cuando algo no queda claro y pues lo repetimos, ¿no? Esa es la idea. Alejandra, ¿tú cómo entraste acá? No, creo que nunca nos dijiste, ¿no? O no sé si lo dijiste y no me acuerdo. ¿De dónde eres y cómo te enteraste del curso? Es que es para llevar un registro, yo siempre como que llevo esas cositas para saber cómo lo hacemos más visible. La verdad, de dónde entré no recuerdo muy bien. Creo que fue de Facebook Ya. y soy de Guaitarilla, Nariño. Ah, genial, bueno. Nariñense también. Aquí estamos un poco de pastuzos, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a explicarlo muy brevemente de nuevo, de qué significa esta vaina. Entonces, en la gráfica se muestra la dependencia de la solubilidad de dos compuestos iónicos en agua en función de la temperatura. Entonces, ¿qué dijimos? Miremos el eje Y y el eje X. El eje Y me indica cuántos gramos se disuelven en 100 de agua. Voy a explicar algo aquí que tal vez por eso es que no les queda muy claro. Supongamos que esto es un beaker, ¿no? Entonces aquí tengo un solvente. ¿Quién es el solvente o el disolvente? El que está en mayor cantidad. Por ejemplo, agua. Si yo tengo agua con azúcar, el agua está en mayor cantidad, por lo tanto es el solvente. ¿Y qué le voy a agregar? Pues le voy a agregar un soluto. El soluto es el que está en menor cantidad. ¿Sí me hago entender? Entonces, le agrego el soluto, que sería el azúcar, bueno, lo que quieran agregarle, ¿no? Entonces, ¿esto qué es lo que te dice el eje Y? El eje Y te dice cuánto de ese soluto, o sea, cuánto, por ejemplo, azúcar se disuelve por cada 100 gramos de agua. Eso es lo que me está diciendo el eje Y. Y el eje X me está diciendo la temperatura. O sea, esta agua que tengo aquí la tengo a una temperatura específica. Es más, yo la puedo calentar. Hagan de cuenta que esto es como una llama, un fogón, leña, lo que quieran, pero la calientan, ¿verdad? Entonces, yo la puedo calentar y cambio la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Que cuando yo cambio la temperatura, ¿cómo cambia la solubilidad? Es decir, se disuelve más azúcar, más sal, menos sal. ¿Qué ocurre? Eso es lo que me está diciendo esa gráfica, ¿verdad? Eso es. Ahora, se preparó una mezcla de sales, dice, ¿no? Utilizando 90 gramos de KNO3. Este es KNO3. ¿Cuánto? 90 gramos. Y 10 gramos de NaCl. Este es NaCl. O sea, esta gráfica de aquí que baja y sube hasta acá corresponde al KNO3. Y esta gráfica que sigue así casi que no cambia mucho, como que es casi siempre lo mismo, corresponde al NaCl, ¿verdad? Del KNO3 fueron 90 y del NaCl fueron 10. Esta mezcla se disolvió en 100 gramos de agua. 100, lo mismo, miren, que está acá, 100 gramos de agua. Claro, porque la gráfica me dice cuántos de soluto por cada 100, ¿no? Y se calentó hasta cuánto, hasta 60 se calentó, hasta 60, hasta acá, hasta 60. Si se calentó hasta 60, ¿cuánto se disuelve de NaCl? De NaCl casi lo mismo, 32.4, pero solo agregué 10, o sea que todos están disueltos, todos. Y de KNO3, ¿cuánto está disuelto? Está disuelto más de 100, ¿no? Como 100 algo. O sea que todos los 90 también se disuelven según eso, ¿no? Todo debería disolverse, ¿no? Entonces, según eso, pero a 60. ¿Qué ocurre después? Luego se dejó enfriar gradualmente hasta 0. O sea, estaban en 60 y empezaron a enfriar. Entonces, quiten esta vaina, quiten el fuego que le pusieron allí, ¿verdad? Quiten esto. Y lo van a dejar enfriar. Enfriar. ¿Hasta cuánto? Hasta 0. Hasta aquí, hasta 0. Cuando lo dejan enfriar hasta 0, dice, es probable que al final del proceso, ¿qué ocurre en 0? En 0, de KNO3 solo se disuelven 12.1
Pero ¿cuánto agregué de KNO3? De KNO3 agregué 90 y solo se disuelve en 12. ¿Qué ocurre con el resto, con lo que sobra? Pues precipita. O sea, se va al fondo, lo miro, ¿verdad? Como cuando agregas mucho azúcar a un jugo y que el azúcar se ve en el fondo, que no se disuelve sino que se ve en el fondo, eso ocurre aquí. Porque a 0 solo disuelve en 12.1 y agregué 90. Y del otro, del NaCl, ¿cuánto se disuelve en A0? A0 se disuelve en lo mismo, 34.2, pero agregué ¿cuántos? 10. Pues se disuelven mucho más de lo que agregué, o sea que todos los 10 están disueltos. O sea que ¿de quién vamos a ver precipitado? De KNO3. O sea que lo más probable es que se obtenga un precipitado de KNO3. La respuesta sería la D. ¿Listo? ¿Ahora ya quedó claro o no? Sí, ya entendí, profe, gracias. Listo, esa era la idea. Ahora, entonces con eso ya podemos pasar muy brevemente a química orgánica. Entonces, ¿quién de ustedes me dice qué es la química orgánica? Esta no es la definición, ¿no? Esto solo es una idea más o menos. Pero ¿cuál es la definición de química orgánica? ¿Qué hace la química orgánica? ¿Qué aprendieron de química orgánica? ¿Para qué sirve? ¿Alguien? ¿Qué estudia? ¿No? ¿Recuerdan del colegio o no recuerdan? Eso no alcanzamos a mirar nosotros, profe. No, y los demás, a ver, ¿alguien recuerda? O sea, Alejandra, ¿ya estás graduada? ¿A eso te refieres? ¿O estás en 11? ¿O cómo es la vaina? Sí, yo me gradué el anterior año y no alcanzamos a mirar. Ya, ya. María dice, no recuerdo también. Bueno, ¿y los demás? ¿Nadie recuerda? No importa, ¿no? O sea, no pasa nada. La idea es que nos demos al menos, pues, un breve brochazo de qué significaba esa vaina, ¿no? Bueno, miren. La química orgánica realmente es la parte de la química que estudia todos los compuestos que están hechos a base de carbono. Pero resulta que a base de carbono está hecha la vida, por ejemplo, ¿sí? Su cabello, sus ojos, su piel, todo usted está hecho a base de carbono. Miren, hasta el sildenafil, ¿no? Que muchos viejitos les gusta mucho, el Viagra, pues también ese está hecho a base de carbono. Aunque tiene otros átomos, lo importante es que está hecho a base de carbono. Todos los vértices aquí representan carbonos. Los vértices representan carbonos y aquí pues están dibujados carbonos, ¿no? El colesterol que en exceso pues puede traer problemas, ¿no? También está hecho a base de carbono. El amor, en algún momento preguntaban en los grupos que si íbamos a hablar del amor. No, miren, el amor está hecho a base de carbono, ¿sabían? Estar enamorado es simplemente tener compuestos orgánicos en nuestro cerebro, ¿sí? Que te hacen sentir de una u otra manera, ¿sí? Y es chistoso porque cuando se está enamorado se segregan ciertos, digamos, se liberan ciertos neurotransmisores, se llaman esos, ¿ya? Y te hacen sentir de unas maneras, ¿no? Medio raras. Pero esos neurotransmisores también se liberan de otras formas. Por ejemplo, cuando la gente está drogada. Por eso se dice que estar enamorado es lo mismo que estar drogado, ¿no? Porque también se libera dopamina, serotonina, oxitocina, que son neurotransmisores, otra vez compuestos. Los neurotransmisores son compuestos que están hechos a base de carbono, o sea, son compuestos que los estudia aquí en la química orgánica, ¿sí? Y que explican el amor, las emociones, los sentimientos, ¿sí? El odio, bueno, todo también lo explica la química orgánica. Por eso es que la química orgánica realmente es bien, bien importante, ¿no? Aquí puse como una definición pues general de justamente esto que les hablo. Todo organismo vivo está constituido por sustancias orgánicas. Las proteínas que forman el cabello, la piel y los músculos, el ADN que controla la herencia genética, los alimentos que nutren y las medicinas que curan son sustancias orgánicas, prácticamente todo, ¿no? O sea, parece que la orgánica fuese casi todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Bueno, no es todo, pero sí es una parte muy, muy grande y por eso es importante como al menos entenderla. ¿Y qué es entenderla? Pues saber que la orgánica se refiere a los compuestos que están hechos a base de carbono. Entonces la pregunta del millón es, bueno, ¿por qué carbono? ¿No? Profe, que no está hecho a base de carbono. Muchísimas cosas. Por ejemplo, la pantalla de tu celular no está hecha a base de carbono. Sí, la arena está hecha a base de óxido de silicio. Todo lo inorgánico no está hecho a base de carbono. Todo lo inorgánico. Que son todos los elementos de acá, todos los elementos quita el carbono y todos los demás son inorgánica. ¿Sí? Se podría decir, pero no necesariamente. María, esa es una muy buena pregunta, María. Resulta que antes la gente pensaba que lo orgánico era lo que era vivo, ¿no? Entonces decían, no, la química orgánica es todo lo que era vivo, ¿no? Lo que tenía vida.
pero no es así. Ahora, digamos, la definición formal de química orgánica es aquella que te dice que la química orgánica corresponde al estudio de los compuestos que están hechos a base de carbono. Porque en algún momento llegó un científico por ahí y sintetizó en el laboratorio un compuesto que supuestamente solo podría darse por algo vivo. Entonces antes se pensaba que el orgánico era solo dado por cosas vivas o solo podía generarse mediante cosas vivas. No podía hacerse en un laboratorio. Y resulta que no, sí se puede, ¿ya? Entonces, pues no es así, ¿no? No se puede decir que es... Y lo inorgánico, lo no vivo, digamos que en el planeta Tierra sí, pero hay una cosa bien interesante y es que hay la competencia aquí hablando un poquito de ciencia ficción, ¿no? Mire, el carbono tiene algo especial, ¿no? Y por eso es que forma la vida, ¿no? Pero hay alguien bien parecido al carbono que es la competencia del otro lado. La competencia del carbono, que sería el orgánico, es el silicio, que es el inorgánico. Puede existir la posibilidad, no sabemos, aunque es muy remota, pero puede haber la posibilidad de que en algún lugar, bajo unas condiciones muy diferentes a las de la Tierra, a donde vivimos, existan seres hechos a base de silicio. Entonces, realmente no... Aquí en la Tierra sí podemos decir que lo inorgánico es lo no vivo. Sí, María, bien. Pero realmente no es algo absoluto porque, por ejemplo, estos dos átomos son muy parecidos en cómo se unen con otros átomos. Entonces, realmente existe la posibilidad de que en algún mundo por allá, bajo condiciones muy diferentes, haya seres hechos a base de silicio. Entonces es una cosa loca, ¿no? Y por eso es que se dan también las películas de ciencia ficción y demás. Las películas de ciencia ficción y demás son basadas en cosas científicas, ¿no? O sea, no son cosas inventadas por ahí. Muchas de esas películas, pues bueno, hay varios tipos de ciencia ficción, pero digamos que uno de esos tipos de ciencia ficción es basado justamente en mirar cosas de la ciencia que son reales y que pueden existir, pero que aún no estamos seguros, ¿no? Como por ejemplo los universos paralelos, como por ejemplo viajes en el tiempo, como por ejemplo, bueno, varias cosas de esas están basadas en ciertas teorías que existen actualmente, en cierta matemática que existe y que en algún momento pues puede ser real. Por ahora no. Condiciones me refiero a condiciones ambientales, ¿no? Entonces tocaría mirar, por ejemplo, el silicio, cómo podría el silicio formar moléculas complejas. Si con condiciones, por ejemplo, de presión, si condiciones de temperatura, si condiciones de diferentes atmósferas, bueno, todo eso es las condiciones que deberían cambiar. Y cuando yo me refiero a condiciones es eso, ¿no? Entonces hay libritos, hay un librito justamente de inorgánica, ¿sí? De química inorgánica que menciona eso, ¿no? La competencia del carbono es el silicio. Y no está mal preguntarse si en algún mundo puede haber seres hechos a base de silicio. Porque es muy parecido, o sea, es muy parecido, ¿no? Entonces habría que ver es cómo el silicio reaccionaría para que forme lo que forma el carbono, que aún no lo sabemos, ¿ya? Pero habría que preguntárselo, ¿sí? Bueno, entonces nos extendimos hablando de otra cosa, pero lo importante aquí es que el carbono es lo que explica la química orgánica, ¿no? Entonces ahora sí hay que preguntarnos más allá. Bueno, ¿por qué el carbono? ¿Por qué el carbono? O sea, ¿por qué el carbono es tan especial? ¿Por qué da la vida? ¿Por qué genera la vida el carbono? ¿Qué es lo que tiene de diferente? ¿Qué es lo que ocurre con el carbono, verdad? ¿Por qué explica el amor? Entonces, si Valeria un día está bien enamoradísima, entonces, ¿por qué lo podemos explicar con el carbono, no? Si Alejandra por allá en Guaitarilla se consigue a alguien de Guaitarilla y se queda súper enamorada, ¿por qué siente lo que siente, no? ¿Por qué se siente medio así, que se desconcentra y que piensa en otra persona a cada momento? ¿Por qué? Por ciertos neurotransmisores. ¿Y por qué esos neurotransmisores funcionan así y se forman así a base de carbono? Entonces, ¿por qué? Esa será la pregunta, ¿no? Pues entonces vamos a dirigirnos primero a la tabla periódica. Primero porque el carbono está en el grupo aquí. Ese sería el 14, o bueno, 4A se les decía antes, ¿no? Yo ya les dije que ahora se le llama 14, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que el carbono en su último nivel de energía, ¿sí? O sea, en su capa de valencia, recuerdan que el último nivel energético se llama capa de valencia, tiene 4 electrones, significa. Además es un átomo pequeño, ¿listo? Y además tiene 4 electrones. ¿Qué significa esa vaina de que tenga 4 electrones? Perdón, se me pasó. ¿Qué significa que tenga 4 electrones? Que puede reaccionar con otros carbonos y con muchos otros átomos muy fácilmente, formando 4 enlaces. Puede formar 4 enlaces, ¿listo? Y eso hace que el carbono, debido a que es pequeño y al tener esos 4 electrones de valencia, pueda formar moléculas muy complejas. Proteínas, enzimas, en últimas, la vida, ¿listo? Entonces,
Es algo complejo, es algo así muy interesante, muy brutal. Por eso es que la ciencia es algo tan increíble, ¿verdad? La ciencia es una cosa que uno dice, ¿cómo es posible, no? Algo tan pequeño, un carbono y que todo esté hecho a base de eso, pero al final genere cosas tan diferentes. Como por ejemplo el código genético que hace que Valeria sea tan diferente a Alejandra, que sea tan diferente a Adriana, que sea tan diferente a Julieta, a Juan Carlos, ¿verdad? Pues justamente son las uniones que se dan, ¿no? ¿Sí? Bueno. Ahora ya creo que con eso queda claro más o menos esto. Para empezar a ver química orgánica vamos a aprender qué es un grupo funcional. Entonces, a ver, por favor, revisemos. Yo creo que esto ya sería la... Sí, mejor lo miramos en la siguiente clase para no llenarnos de tantas cosas, ¿no? Pero en la siguiente clase entonces miraríamos qué es un grupo funcional, por qué es importante en química orgánica, qué significa que hay un alqueno, un alquino, un anillo aromático, ¿no? Un benceno. Qué es esto del doble enlace, del triple enlace, ¿verdad? Cuántos grupos funcionales hay, cuáles son los más importantes y qué es lo que debo saber de química orgánica para presentarme a la prueba saber, qué es lo que nos importa aquí, ¿no? Yo no me voy a profundizar en cosas, pues digamos, que les enseñan en el colegio a veces, como reacciones y demás, pero que no tengan trascendencia en la prueba saber. A mí no me importa eso, ¿listo? Aunque suene un poquito mal, pero pues no me importa, porque la idea es que la prueba saber ahorita, ¿listo? Nuestro enfoque es ese. Entonces... en la próxima clase seguimos con eso, explicamos un poquito de hidrocarburos, explicamos cada uno de los grupos funcionales, explicamos qué es un alcano, qué es un alqueno, ¿verdad? Qué es un alquino, y etcétera. ¿Listo? Por ahora pues dejémoslo ahí. A ver, no sé si se me olvida algo por acá.